Hasta ahora con el economista y presidente de la Comisión Nacional de Productividad, Josep Ramos. Gracias por esta comunicación. Un gusto estar con ustedes. Quisiera preguntarle, porque se había hablado muchísimo en el último tiempo, sobre todo pensando en la situación económica que está viviendo nuestro país, que había existido una cierta resiliencia precisamente en el tema del empleo. ¿Esta cifra cambia eso? Desafortunadamente sí, o sea, estamos viendo un paulatino deterioro en la situación laboral y estas cifras lo muestran en dos sentidos. En primer lugar, el tasa de desempleo, sobre todo si uno lo compara con 12 meses atrás, el desempleo ha subido medio punto. Y el segundo punto, que es aún más llamativo, es que casi no se crearon empleos por parte de las empresas. Es decir, la contratación de asalariados subió casi nada. Todo el aumento del empleo que se dio fue en cuenta propia. Trabajadores en cuenta propia que en este momento entran no tanto porque hay oportunidades, sino frente a la dificultad de encontrar empleo asalariado. Por consiguiente, esas dos cifras, mayores desempleo y casi nulo crecimiento de empleo asalariado, demuestran que la debilidad económica se está traspasando y ahora con más fuerza al mercado laboral. En el caso de los empleos por cuenta propia, se ha hablado muchísimo de este tema, precisamente cuando se analizan las cifras de desempleo que se entregan trimestralmente. Ahora se habla, por ejemplo, del tema del comercio ambulante. Siempre se ha hecho el análisis de que este es, podríamos decir, un empleo bastante precario. ¿Es por eso entonces que está la probabilidad que en la nueva medición tengamos un alza aún mayor? Bueno, si no hubiera sido por este aumento de cuenta propia, efectivamente el desempleo habría sido mayor. O sea, yo pienso y creo que la mayor parte de los analistas creen que en situaciones como esta, frente a la alternativa de desempleo, bueno, en lugar de tener una persona vendiendo maní en la calle, hay dos personas en cada cuadra. O sea, se aumenta, pero no... eso se distribuye el trabajo entre más personas, pero no hay generación auténtica de empleo. Entonces es una situación obviamente mejor estar en cuenta propia que estar cesante, pero es a un salario y una productividad bien baja. Josep, le quiero pedir un poco de su tiempo porque en este momento tenemos que ir a una noticia a Brasil que tiene que ver con la situación de Dilma Rousseff y después retomamos el contacto con usted para seguir analizando la cifra de desempleo. De un 7,1%, estábamos conversando con el economista Josep Ramos, con quien retomamos el contacto y por cierto queremos primero agradecerle el tiempo que tuvo y la gentileza para esperarnos y poder seguir conversando de esta materia. Y quisiera preguntarle, lo que está ocurriendo en regiones es aún más preocupante. Ahí el promedio o los porcentajes, podríamos decirlo, son bastante más altos y llama la atención lo que está ocurriendo en Antofagasta y en la región de Coquimbo también. Bueno, efectivamente la minería es uno de los sectores que ha sido más resentido. Esto por factores ya ajenos a la economía chilena en sí, sino por el deterioro en el precio del cobre que ha frenado fuertemente las inversiones en la minería y por consiguiente ha dado lugar a un aumento en cesantía entre los contratistas, las constructoras y también entre las propias mineras que están tratando de reducir costos a todo poder. Y desde el punto de vista de la compleja situación que atraviesa el rubro minero, sabemos también la situación compleja de Codelco, ¿puede que efectivamente se refleje un cambio o que esta cifra aumente aún más en la próxima medición, en particular por el tema de la minería? Bueno, la buena noticia es que la minería ocupa pocos trabajadores en el país. La mala noticia es que probablemente va a continuar, tal vez a un ritmo más pausado, una reducción ya que, en el empleo minero, ya que es natural que las empresas, frente a la fuerte caída en precios, están echando mano a toda forma de reducir costos y separar grasa. Hay que recordar que en el periodo del boom se contrataron a mucha gente en muchas faenas y muchas actividades, no todas las cuales
eran decisivas en la productividad de las empresas y en este momento están tratando de recortar esa grasa a todo meter. También se hablaba muchísimo de cómo efectivamente impulsar la economía. Hay una agenda ahí y usted también está en un cargo que precisamente tiene que ver con eso, con impulsar la productividad, algo lo cual se ha preocupado muchísimo el gobierno. ¿Eso se está materializando y eso puede revertir las cifras de desempleo? No a corto plazo. La productividad es un tema que empieza en el corto plazo, pero continúa a lo largo del tiempo. En este momento lo que más se necesita, a mi modo de ver, es tratar de gatillar una mayor inversión. Espero que en la ley de presupuesto que está por anunciarse, que el ministro de Hacienda haga todo el esfuerzo para que el gasto fiscal, que no va a aumentar mucho, pero que sea el gasto en inversión el que aumente mucho y el gasto corriente el que se frene. Eso puede ser una manera de estimular la economía. En segundo lugar, acelerar los procesos de aprobación o rechazo de muchos proyectos privados que están en distintas etapas de aprobación en los distintos servicios. Si eso puede hacerse, eso también ayudaría. Y finalmente, creo que un clima de acuerdos va a generar la confianza que tal vez sea necesario, no tal vez, que es necesario, yo creo, para gatillar un mayor impulso por el lado privado. Pero hay que reconocer que no vamos a tener esos cambios de un día para otro, pero se puede empezar. Ahora, respecto al punto que usted aborda, que tiene que ver con la confianza, también en el mercado precisamente ha hablado muchísimo de eso, de que hay una cierta incertidumbre, pero vemos por otro lado que desde el punto de vista internacional y por ejemplo empresas extranjeras no tienen esa misma visión tan similar o ese cierto pesimismo que existe por estos días acá en nuestro país. ¿Se está avanzando en revertir eso y qué tan determinante ha sido esa percepción o efectivamente se está pasando por una situación compleja? ¿Cuánto es de percepción y cuánto es de lo que efectivamente están dando cuenta estas cifras, pensando también en el IMASEC, de que existe aquí una contracción fuerte en nuestra economía nacional? Bueno, yo creo que sin lugar a duda en los primeros años de gobierno hubo una actitud que algunos denominaron retroexcavadora, que creo que no fue positivo para generar un clima de confianza. Creo que la presidenta ha tratado de revertir eso. Este año ha estado enfatizando mucho, no solo los temas de equidad, sino también los temas de crecimiento y de productividad. Y sin ir más lejos, en el último anuncio de la discusión sobre reforma del sistema de pensiones, también ha anunciado una intención de llegar a importantes acuerdos en ese ámbito. Y yo creo que si se generara una dinámica de buscar acuerdos en ese como en otros ámbitos, eso puede ayudar mucho a revertir este pesimismo ambiental. No es una crisis actual, la economía crece, pero estamos como en un punto muerto que crece muy poco y se necesita, yo creo que un impulso y creo que la búsqueda de acuerdos es un camino en esa dirección. Perfecto, le queremos agradecer muchísimo su tiempo para hablar de esta cifra de desempleo, pero también podríamos decirle en general un poco de lo que estaba ocurriendo con la economía en nuestro país. Muchas gracias. El gusto fue mío.